los clasificadores. La última vez estuvimos trabajando un codiguito bien interesante de descriptiva con Python. Y pues la idea es que hoy a eso le conectemos un clasificador. Vamos a usar una máquina de soporte vectorial que por ahí alguna vez estuvimos revisando la teoría en un stream, en video en YouTube. Y pues vamos a ver cómo nos va. Ya le puse musiquita. Ya supe cómo ponerle musiquita otra vez aquí por el Linux. Espero que aprendamos algo, ¿vale? Entonces voy a pasarme a el código. Este es el código que estuvimos revisando la última vez. En el video de YouTube encuentran la grabación por si la quieren ver. En el canal de YouTube tenemos la grabación. Y pues estuvimos revisando temas de estadística descriptiva. Eso fue lo que estuvimos haciendo. Vamos a correrlo todo otra vez aquí en Cell Runal y ejecutamos otra vez todo el código y lo repasamos rápido, ¿sí? Entonces estábamos trabajando con una base de datos de la calidad del vino rojo, en donde habíamos medido una serie de variables, la acidez, los cloridos, etcétera. Y expertos catadores de vino nos habían dado la opinión sobre la calidad del vino, dándole una puntuación. Entonces teníamos vinos calificados con 3, vinos calificados con 4, con 5 y con 8. Habíamos revisado un poquito temas de correlación entre variables, qué variables podíamos eliminar porque teníamos una correlación alta. Habíamos mirado temas de asimetría en la distribución. Revisando el video de YouTube, yo hablé de normalidad, que entre más cercano a cero estuviera esta simetría, pues más normal era la distribución. Digamos que es un tema más asociado a la simetría de la distribución que propiamente a lo que sería la normalidad, o sea, que sea una distribución normal. No es una prueba de que sea normal el hecho de que la simetría sea cero. También trabajamos este diagrama en donde veíamos también la dispersión según la clase, según las diferentes variables, y trabajamos temas de diagramas de bigote, ¿sí? Y ahí nos quedamos, ¿okay? Digamos que la idea de hoy es conectarle a este un clasificador, un algoritmo que una vez entrenado nos permita clasificar los datos, ¿okay? Entonces vamos a arrancar con una sección nueva. Voy a copiarme por acá el titulito. Vamos a montar nuestro primer clasificador. Ponerlo como marca. ¿Listo? Y bueno,
El objetivo es crear un algoritmo inteligente que nos va a indicar cuándo uno de estos vinos es bueno y cuándo no es bueno. Vamos a hacer un clasificador de una única clase, un clasificador binario, y para eso vamos a tener que hacer algunas modificaciones sobre el database. ¿Listo? Pero como les decía, el objetivo va a conectar el lapicito. Espero que esto no se trabe. Para poder hacer unos diagramitas por acá. Entonces, bajo el paradigma de lo que es el aprendizaje de máquina o el machine learning, voy a abrirme una presentación para poder hacer garabaticos. Vale, listo. Hazme el chat por acá para que no tengamos líos. Trabajar con el mouse. Entonces, digamos que bajo el paradigma del machine learning, nosotros tenemos un sistemita. Tendremos un sistema que es un algoritmo. Ese algoritmo pues tiene unas salidas, una salida Y y unas entradas que son, digamos, los datos. En este caso pues estas X son las variables que vamos a usar para predecir la calidad del vino. Entonces en este caso estas X pues terminan siendo el pH, la cantidad de azúcar, etc. ¿Okay? Y estas Y pues van a ser una bandera lógica, va a ser 1 si el vino es bueno, y si el vino está ok, pues vamos a ponerle 1, y va a ser 0 si el vino pues es malo. ¿Okay? Bajo el paradigma del aprendizaje de máquina, lo que nosotros hacemos es coger nuestra base de datos. Digamos que esta es nuestra base de datos, ¿verdad? Y lo que hacemos es separar una parte de los datos para entrenar nuestro algoritmo. Esta parte de los datos la usamos para lo que se conoce como entrenamiento o train. Esta parte es nuestro train, ¿sí? Y esta parte que queda disponible, vamos a ponerle una amarillita, la vamos a reservar para probar nuestro algoritmo, y esta parte la llamamos test. Pues tenemos un conjunto de datos que los separamos en entrenamiento, datos para entrenar el algoritmo y datos para probar el algoritmo. ¿Okay? Con esta base de tren nosotros entrenamos nuestro algoritmo inteligente, y con la base de test vamos a probar nuestro algoritmo inteligente. Y lo que vamos a hacer hoy es trabajar con las máquinas de soporte vectorial con las que ya hemos trabajado. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a tratar de trabajar el día de hoy. Entonces, regresando acá a nuestro código de Python, lo primero que vamos a hacer es separar la nueva variable de salida, ¿sí? Construirla más bien. Entonces vamos
a crear una salida que sea 1 cuando la calidad del vino está por encima de 6 y 0 en otro caso. Entonces vamos a decir que si el experto le entregó a este vino una puntuación entre 7 y 8, el vino es muy bueno, es de alta calidad y lo vamos a recomendar. Si no, pues vamos a decir que el vino es de mala calidad. ¿Listo? Entonces lo primero que tenemos que hacer es entonces vamos a escribir aquí, vamos a crear una variable. La variable va a ser class y va a ser igual a 1 si la calidad es mayor que 6 y 0 en otro caso. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Primero revisemos la base que estábamos trabajando. Creo que le habíamos puesto data. Sí, data. Bien. Entonces vamos a revisar. Tenemos 12 variables. ¿Ok? 12 variables dentro de la base de datos. ¿Sí? No, pero aquí, ¿por qué me está saliendo quality? Seguro ya tenía ahí algún código cuando arranqué. Ok, la corremos otra vez. Ahí está calculando la base de puntos. Esto se demora un poquito y el diagrama de bigote sí es relativamente rápido. Get down. Tucu. Se demora un poquito calculando ese pair plot. No es inmediato. Ya. Ahí nos creó el playplot, nos sacó el diagrama de bigote. Tenemos 12 variables incluyendo la calidad del vino. La calidad del vino ya la habíamos vuelto categórica. Entonces lo primero que tenemos que hacer para poder crear esta variable nueva es transformar esta quality en una variable que sea numérica para que la podamos comparar. Quality as type, creo que es type. Está así. As type. Vamos a volver un entero de 64 bits. De esa forma vamos a poder crear una que se llame class. Que va a ser igual a esto cuando sea mayor que 6. ¿Sí? Debería funcionarnos. Esta data class definitivamente sería pues una variable booleana, falso, verdadero. Cuando se cumple la condición, la voy a colocar numérica para que me cambie esas banderas falso, verdadero por 1 y 0. ¿Vale? Vamos a arrancar por ahí. Entonces
As.aside int 64. Y luego fíjense que si me devuelvo a decirle que sea category, me la va a volver categórica, pero en este caso ya no tengo la calidad, sino tengo 1 cuando el vino es bueno y 0 cuando el vino es malo. ¿Okay? Vamos a revisar los datos rapidito. Los primeros 10. Y aquí aparecen. Entonces vean que, por ejemplo, este vino, ¿sí?, lo evaluaron con una calidad de 7 los expertos y la variable class vale 1. Este es 5, menor que 6, y le coloca 0. ¿Vale? Vamos a quitarnos la variable de quality, ¿sí?, para evitar que quede como regresora. Vamos a usar el comando drop. El comando permite borrar instancias, o sea, filas y columnas de la base de datos. Entonces le colocamos aquí quality, que es la que vamos a quitar. Le colocamos la opción in place true y tenemos que decirle que el eje que va a usar es el 1. El 1 son las columnas. Entonces estamos diciendo con este in place true que elimine la columna que se llama quality. ¿Listo? Miren que una vez ejecutado, si ahora le doy data info, ya no voy a ver la variable quality. ¿Listo? Hagamos una revisión muy rápida otra vez de cómo quedó la nueva base de datos, ¿sí? Para eso vamos a usar este mismo diagrama, ¿sí? Obviamente aquí vamos a tener que cambiar este quality que ya no existe por class y vamos a ver cómo está distribuido nuevamente el conjunto de datos, ¿okay?, con base en la nueva clase que estamos prediciendo. Pa. Entonces, fíjense que ya es mucho más fácil tratar de reconocer los unos son los vinos buenos y los ceros son los vinos que serían malos. Entonces, los naranja son los vinos buenos y los puntos azules son los vinos que no son de una muy buena calidad. Entonces aquí uno como que ya logra ver que existen como ciertas franjas en donde están ubicados esos vinos de acuerdo a la combinación de variables. Entonces uno podría decir, miren, estos vinos por aquí, cuando uno mira en el plano clorides contra la cantidad de alcohol, pues un vino bueno tiene un alcohol entre 11 y 14 y los cloridos tienden a ser bajitos. Hay muy poquitos vinos buenos que estén por acá, ¿sí? Y así uno podría tratar de hacer con las otras variables. Aquí estamos viendo planos, o sea, una variable contra la otra variable, pues es un problema de muchas dimensiones. Ok, pero aquí uno puede ver con más claridad, cosa que aquí era difícil de ver
porque pues habían demasiadas clases, ¿no? Entonces era difícil al ojo tratar de hacer este análisis, ¿vale? Bueno, vamos ahora entonces a echarle una revisada cómo están compuestos los datos, cómo está compuesta la base de datos a nivel de distribución, ¿sí? Vamos a hacerlo con un grafiquito de torta, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a contar los elementos únicos, ¿sí? Con una función de NumPy. Esa función se llama npUnique. ¿Sí? Vamos a colocarle data. ¿Sí? Vamos a colocarle data. Vamos a colocarle data quality. No, class. Porque class es la que tenemos, y le vamos a pedir que nos devuelva los conteos. Entonces return counts equal to. Entonces de esta forma vamos a tener en este vector unique elements una lista con los elementos únicos de la lista que coloqué yo acá, en este caso de las clases 0 y 1, y aquí la cantidad de elementos que teníamos de esa clase. Eso nos va a permitir hacer un diagrama de torta. Vamos a crear la figura 1, vamos a crear un eje con la función subplots. A ver si esto nos corre. Listo, ahí nos creó la figurita. Perfecto. Vamos a crearle un título. Vamos a ver aquí la distribución general de la base de datos, y vamos a crear uno de torta. Entonces con el py aquí vamos a colocar los elementos que tenemos, ¿sí? como labels vamos a usar los elementos únicos, ¿sí? Vamos a colocarle aquí una opción de formato para como nos muestre los porcentajes, ¿ok? Entonces vamos a mirar el tema con 2 decimales, va a ser un flotante con 2 decimales. Le vamos a activar aquí unas opciones de visualización. Vamos a arrancar en los 90 grados, ¿sí? Y vamos así a ver cómo nos va. Ahí nos mostró el diagrama, ¿sí? Uno le puede agrandar las letras, con las propiedades del texto. Esto ya creo que es una lista. Y creo que es font size 18. Listo. Entonces ahí agrandamos un poquito la letra, ¿sí? Con esto lo que hacemos es agrandar o volver más pequeña la letra como nosotros queramos, ¿sí? Hacemos una letra 18, porque está bien 18. Listo. Y con el PLT show nos quitamos esos datos que bota al inicio. Listo. Entonces tenemos una base de datos en donde el 13.6% de los datos corresponde a la clase 1, es decir, son vinos muy buenos, vinos de alta calidad, y el 86.4%
serían vinos de baja calidad. ¿Listo? A mí me gusta imprimir cosas, ¿sí? Por ejemplo, la base de datos, cuántas características tiene, ¿sí? Entonces la base de datos tiene, si nosotros cogemos data en su forma, esto nos va a dar la cantidad de columnas que tiene la base de datos. Entonces tiene 12. Esta no es una característica, esta es la variable que vamos a predecir. Entonces en este caso nos toca quitarles, como en la base de datos está la variable a predecir, pues nos toca quitarle 1, ¿sí? Y estas son características. De esa forma, con este código sabemos que la base de datos que tiene 13 características, y si vemos la dimensión 0, estas serían la cantidad de instancias de datos. Entonces tenemos 1599 datos, ¿sí? ¿Cuántos unos y cuántos ceros tenemos? Entonces los tenemos allá arriba, ¿no? Podemos hacerlo así con esta counts elements en su posición 0. Pues tenemos instancias de la clase. Si le colocamos aquí unique elements 0, pues van a ser de esa clase. Y si aquí le colocamos 1, pues él nos va a determinar. Entonces tenemos 1382 vinos de mala calidad y 217 vinos de buena calidad. ¿Listo? Entonces esa es la manera como nos quedó la base de datos con la cual vamos a trabajar. Ahora vamos a irnos a separar entre train y test. ¿Listo? Entonces para poder hacer esa separación entre train y test, vamos a necesitar una función. Hola, Smebulok 101. Es Data Science con Python. Hola, bienvenido. Bueno, yo no me atrevería a decir Data Science con Python, perdón. Estamos aquí trabajando en un clasificador empleando Python, ¿sí? Yo pues hasta ahora estoy como aprendiendo esas cosas. Trato de estudiar y hago estos streams como para ir revisando cositas con ustedes y no perder esos aprendizajes, ¿no? Es una manera que me gusta. ¿De dónde te conectas, Smebulok? ¿Eres científico de datos? Bienvenido al stream. Entonces andamos por aquí separando entre train y test. Recuerden que bajo este paradigma, ¿no? Necesitamos unos datos para entrenar el modelo y otros datos para probar el desarrollo del modelo, o sea, qué tan buen modelo nos termina saliendo, ¿vale? Entonces vamos a separar el conjunto de datos en train y test. Para eso vamos a tener que importar una librería que ya nos separa en train y test. Se ve interesante, pero de nada de Data Science, como vi la miniatura de las gráficas me llamó la atención. Pues bienvenido. Yo no soy un experto en estos temas de Data Science. Toda la vida
estudié otros temas de ingeniería, particularmente temas asociados al control automático de los sistemas. Y últimamente me estoy aproximando a estos temas de analítica de datos, data science, machine learning con Python. ¿Vale? Entonces, bienvenido. Por aquí estamos en eso. Y cualquier cosa, cualquier aporte que tengas es bienvenido. ¿Vale? Bueno, entonces, para esto, de esta librería de scikit-learn, realmente esa vaina es ultra completa. Hay una parte, ¿sí?, que se llama selección de modelo, y ahí nos vamos a importar una función que se llama train test split. Entonces esta separa el train y test. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer es coger nuestro data frame, separarlo entre las variables regresoras, las variables que vamos a usar para predecir si el vino es de calidad o no es de calidad, y la variable de salida. ¿Listo? Entonces vamos a coger nuestra base de datos data, y con esta función drop le vamos a quitar la columna de la salida, que es la columna class. ¿Listo? Tenemos que decirle el eje es una columna, y vamos a crear la variable de salida de nuestro algoritmo, ¿sí?, que pues sería data en su clase. ¿Listo? Una vez los tenemos así separados, entonces con la función train test split separamos los datos para entrenamiento y para prueba. Entonces vamos a crear nuestras regresoras de entrenamiento xtrain, nuestra salida para entrenamiento, nuestras regresoras para pruebas y nuestras regresoras para pruebas, ¿sí? Este es igual a nuestra train test split. Le decimos cuáles son las regresoras, cuáles son las salidas, y el siguiente parámetro es el tamaño de la base de prueba. Y aquí pues generalmente usan 70, 30, 80, 20. ¿Por qué? Porque sí, realmente me imagino que dependerá de la cantidad de datos que uno tenga, pero generalmente en la mayoría de los casos hacen una distribución o 70-30 o 20-80, ¿sí? Vamos a usar 70-30. Entonces el 30% de los datos de entrenamiento, perdón, el 70% del total de los datos los vamos a usar para el entrenamiento, y el 70% los vamos a usar para prueba. Hay otra variable o parámetro pues de esta función que es importante, y es el random state. Esa es una semilla con la cual arranca a hacer el muestreo aleatorio y conforma las bases. Si uno quiere que el algoritmo siempre le entregue la misma base de train y base de test, pues hay que incluir este parámetro. Entonces aquí uno coloca un número, el número que uno quiera, y de esa forma los datos con los cuales vamos a estar trabajando van a estar congelados. Si no le coloco eso, va a cambiar la semilla con la cual hace el muestreo aleatorio. ¿Vale? Listo. Con eso separamos entre train y test la base. Y para comprobar que la cosa nos haya quedado bien, ¿sí?, vamos a explorar aquí nuevamente la composición de los datos. Entonces básicamente me voy a copiar este código que ya escribimos acá para ver cómo están nuestros datos de train y de test. Entonces aquí, en vez de usar la clase y toda la base de datos, vamos a usar los datos de train, ¿sí? Y acá pues en vez de usar
data vamos a usar X, como ya le quitamos la clase que vamos a clasificar, le vamos a quitar este 1. ¿Listo? Y de esta forma vamos a ejecutar este código. ¿Y por qué se está demorando tanto? ¿Qué pasó? ¡Oh, Dios! ¿Qué es esto? Creo que cometí algún error. Vamos a revisar aquí este train test split del scikit-learn. A ver en dónde me estoy equivocando. Ya. Mire que la función devuelve train, o sea, regresoras de train, regresoras de test, salidas de train y salidas de test. Y yo lo puse aquí mal. Esto va aquí y aquí va esto. Entonces, regresoras de train, regresoras de test, salidas de train, salidas de test. Esto es un código y lo vamos a volver a correr y ahora sí. ¿Ven? Entonces ahí teníamos un error. Esta base de datos es la base de train. Entonces vamos a colocar aquí que está la base de train. La base de train. Vamos a cambiar aquí por train y así nos queda mejorcito. Entonces fíjense que de esta forma logramos el muestreo de los datos en train y test. Y cuando miramos la base de train ya no tenemos los 1599 sino el 70%. ¿Qué pasó aquí donde nos equivocamos? 1599, esta sigue teniendo 1599. Algo tenemos que no cuadra. ¿En qué nos estamos equivocando? Aquí. Esta es la de train. Y esta es la de train. Listo. Entonces debemos tener el 70% de los datos originales. De los datos originales que teníamos acá, que eran 1599, 1119. ¿Vale? Listo. Y revisemos cómo nos quedó la de test. Entonces aquí vamos a colocar el test. Este es el test. Esta pues es la X de test. Esta es la X de test. Esta es test. Vale. Aquí quedó una base de datos con menos instancias y una distribución diferente a la base original. Teníamos un 13.6, aquí se nos pasó a un 14.2. Creo que acá nos faltó decirle que ese muestreo lo hiciera de manera estratificado, es decir, logrando que las proporciones de la base original se nos mantengan, ¿sí? Entonces le tenemos que decir que estratifique o mantenga las proporciones de acuerdo a las categóricas de Y. ¿Listo? Vamos a ver si esto nos mejora. Este nos dio 13.6, que es el mismo 13.6 de la base original. Y este, bueno, nos mejoró 13.5, ahí más o menos
nos dio casi igual, tenemos una diferencia muy pequeña. ¿Listo? Vale. Entonces, digamos, ya separamos en training y test, y ahora podemos ir a entrenar nuestro algoritmo clasificador, ¿sí? Como les dije al inicio, vamos a trabajar con una máquina de soporte vectorial. Ya estuvimos aquí revisando un poquito de las matemáticas que habían de las máquinas de soporte vectorial. Yo los invito a que cuando quieran se pasen por este videito. Aquí estuvimos revisando las matemáticas, lo que hay detrás del algoritmo. ¿Sí? Aquí trabajamos con MATLAB para poder presentar el problema de optimización como un problema de programación cuadrática. Entonces, si estos temas les interesan, les hago un poquito de publicidad. Se pueden pasar por aquí, por el videito de YouTube, en donde revisamos la teoría de las máquinas de soporte vectorial y cómo es que funcionan estos clasificadores, ¿vale? Les voy a dejar aquí el link. Encuentran el video sobre la teoría de las máquinas de soporte vectorial en este link que tenemos acá. Entonces, ahí queda para los que quieran curiosear y ver cómo funciona desde las matemáticas el tema. Desde el código, pues lo primero que vamos a tener que hacer para poder ejecutar el algoritmo de máquinas de soporte vectorial es escalizar los datos. ¿Por qué escalizar los datos? Porque de esa manera los coeficientes del hiperplano de separación no van a estar afectados por las escalas de los datos. Si llevamos todos los datos a la misma escala, esos coeficientes nos pueden estar indicando qué variable tiene más peso en la clasificación. Si no hacemos este proceso de escalización, la máquina de soporte vectorial creo que funciona igual, pero vamos a perder esa capacidad de, con los coeficientes, tratar de entender qué variable tiene más peso para la clasificación, ¿vale? Entonces, ¿qué es esta escalización de datos? Lo que vamos a hacer es coger estos datos originales que pues tienen unos rangos, ¿sí? Aquí los estuvimos viendo cuando revisamos eso en un stream pasado. Por ejemplo, obviamente el pH está entre 2 y 4, los cloridos pues tienen unos escalas, ¿sí? Y lo que queremos hacer es llevar a que los datos queden escalizados entre los mismos valores, ¿vale? Para eso también scikit-learn, esta librería de Python, tiene estas funciones que lo hacen. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un preprocessing. Vamos a importar un min-max scaler para escalar entre el mínimo y el máximo. Aquí lo que tenemos que hacer es crear el objeto del escalador con los parámetros, ¿sí? El rango por defecto es entre 0 y 1, si no estoy mal. Igual aquí con Python, pero uno tiene que hacer es venir aquí a la librería, ir a mirar, ¿sí? Entonces el default es entre 0 y 1. Te dice aquí cómo es que hace el proceso de escalización de la base de datos, te lo explica ahí.
Entonces pues eso nos ayuda, ¿sí? Vamos a dejarlo por default entre 0 y 1. ¿Listo? Y vamos a aplicarle esa escala, ese movimiento de escala a la base de train. Entonces vamos a crear una nueva base de train ya escalada, ¿sí? Vamos a usar el scaler bit y aquí le tenemos que decir a qué datos le vamos a hacer el tema. Entonces van a ser a los datos de train. ¿Listo? Ahora, para poder reutilizar este código que tengo acá y ver cómo quedó la base de datos, este código lo usamos con un data frame. Entonces voy a inventarme un data frame para poder reutilizar el código. Es todo lo que vamos a hacer. Entonces este xtrain data frame, vamos a usar la opción de pandas.dataframe. Le vamos a decir que vamos a usar los datos escalizados y vamos a usar las columnas como columnas las columnas de la base de train. Las columnas de la base de train. ¿Listo? Y de esa forma voy a copiar el código que tenemos acá donde hicimos los histogramas. Lo voy a pegar por acá y vamos a tener que cambiar este data por el data frame ya con los datos escalizados. ¿Listo? Debería funcionar. ¡Oh! Él dice que no está siendo bien llamado este constructor. ¿Qué? ¿Qué le disgustó? ¿Qué le disgustó? Ver. Algo no le gustó. Este señor ya sé qué fue lo que nos pasó acá. Lo que nos pasó aquí es que aquí usé el método para ajustar los datos, pero no los transformé. Entonces este xtrain no son datos, sino es un escalador, ¿vale? Entonces aquí nos toca usar el fit transform, o sea, ajustar y transformar los datos. Debe ser ese el error, vamos a ver. Entonces parece que sí, efectivamente ese era el error. Y entonces aquí ya estamos viendo la base transformada. Pues fíjense que vamos a copiárnosla. Vamos a nuestro PowerPoint.
Me la voy a pegar. Voy a colocar aquí a un ladito la base de datos transformada y me voy a recuperar la que estaba sin transformar. Está por acá. Entonces esta de acá está sin transformar, la por aquí. Y la vamos a pegar por acá para que podamos verla. Entonces aquí vemos cómo esta Fixed Acidity originalmente tenía datos entre, esto de serán 4 y 16, y con la transformación no las colocó entre 0 y 1. Fíjense que todas las variables de este lado ahora, las variables de este lado, voy a colocarme todas las de este lado, tiene la misma escala, están entre 0 y 1, todas. Así las de este lado tengan escalas diferentes. Esto hace que cuando calculemos el plano de separación de la máquina de soporte vectorial, los coeficientes de esas variables van a ser van a representar la importancia de la variable y no van a estar afectados por el tamaño de la variable. Entonces esa es la única razón por la cual escalamos los datos acá. No, yo de lo que he entendido y he revisado, no hay ninguna otra. La máquina de soporte vectorial como algoritmo puede funcionar sin tener que hacer esto, ¿vale? Pero aquí ya tenemos una versión escalada de los datos, ¿listo? Y ahora sí nos vamos a ir a entrenar la máquina de soporte vectorial. Entonces desde la base, desde la librería SVM, nos vamos a importar el clasificador de máquina de soporte. ¿Sí? Vamos a definir el clasificador. ¿Sí? Este clasificador tiene una serie de parámetros asociados al costo. Esto seguramente es para cuando le dejamos flexibilidad al algoritmo, no es un clasificador perfecto. El kernel puede ser lineal, que de hecho el clasificador del videito en YouTube es un clasificador lineal, pero gracias a que para encontrar estos coeficientes del clasificador, lo que tenemos que conocer es el producto interior entre las variables y no la variable en sí. Entonces este método se puede extrapolar a cualquier dimensión, cualquier función de las variables regresoras que tenga un producto punto definido. Hay funciones polinomiales, funciones sigmoidales, funciones exponenciales radiales. Aquí seguramente uno encuentra alguna cosa, lo que es cada cosa. Por acá debe haber algo de eso. Mira, aquí están. Entonces lineal es el producto interno entre las dos variables, es el producto interno vectorial que trabajamos. Este es un polinomio, esta es la que les digo exponencial, en donde gamma pues es una variable que nos dice cómo decae exponencial, etcétera. ¿Listo? Entonces vamos a dejar un clasificador
polinomial, ¿sí? Entonces busquemos ¿dónde lo teníamos? Acá. Entonces el kernel es polinomial. Entonces vamos a crear un SVC con kernel polinomial. Cuando uno mira estos datos acá, pues los lineales sería un hiperplano, ¿sí? O sea, si nosotros pintamos como estamos haciendo aquí variables por dos dimensiones, pues un hiperplano sería una línea recta, y es claro que aquí pues lograr separar los datos de los que son buenos vinos y los que son mal vinos con una recta pues sería un poco difícil. De pronto se puede en algunos casos, pero hay casos en donde definitivamente, por ejemplo, un círculo, un polinomio podría ser mejor, ¿no? Entonces arranquemos con el poli, o bueno, arriesguémonos a dejarlo lineal a ver qué pasa. ¿Ok? Vamos a predecir la probabilidad. Entonces le vamos a decir que la probabilidad sea, que nos devuelva la probabilidad de que sea o que pertenezca a una clase y otra. Y luego lo que hacemos es entrenar el clasificador. Entonces con nuestros datos de train ya escalados, los que están escalados, y nuestro y de train, listo, y ahí entrenamos el clasificador. Es súper sencillo. Ya scikit-learn hace todo lo que tiene que hacer, ¿sí? No hay que pasarlo a el problema de programación cuadrática, etcétera, como estuvimos revisando hace un tiempo acá. Y vamos a predecir usando los datos de train. Vamos a hacer una predicción usando los mismos datos con los que entrenamos el modelo. ¿Listo? Entonces vamos a predecir la probabilidad, ¿sí?, con la función predict proba, nos devuelve la probabilidad, y vamos a usar los datos de train, ¿sí? Este me devuelve seguro, bueno, miremos, pintemos esto que nos da. Entonces nos entrega la probabilidad de que pertenezca a la clase 0, que sería esta, y la probabilidad de que pertenezca a la clase 1. Entonces nos vamos a quedar con la probabilidad de que pertenezca a la clase 1, que sería esta fila de acá. ¿Listo? Y vamos a definir un umbral para clasificar. ¿Sí? Entonces vamos a decir que si la probabilidad de que pertenezca a la clase 1 es mayor que 0.64, vamos a predecir el vino como un vino de clase 1, o sea, un vino de calidad en el contexto del problema que estamos trabajando. Entonces vamos a colocarle aquí el jet predecido, ¿sí?, usando los datos de train es cuando esta variable de la probabilidad sea mayor que nuestro threshold. ¿Listo? Y lo vamos a imprimir. ¿Listo? Ahí nos va a salir. ¿Listo? Ahora, para revisar qué tan bien nos fue en todo esto, generalmente lo que hacemos es, o lo que hacen
es una matriz de confusión. Realmente confunde mucho. El nombre es muy bueno. Entonces, ¿cómo hacemos para pintar esa matriz de confusión? Mientras la vamos a pintar, voy a tratar de explicar lo que es la matriz de confusión. Entonces, de este scikit-learn nos vamos a importar de la librería de métricas la de matriz de confusión. Esto es confusión matrix, debe ser. No, debe ser matrix. Ok. Y una que la muestra, creo que se llama confusion matrix display. Listo. Entonces vamos a crear matriz de confusión, ¿sí? Con esta función confusion matrix. ¿Qué nos pide esa función? Entonces uno viene aquí, busca esa función, nos pide el valor real, el valor predecido, si se quiere normalizar, seguramente sample weight, que es los pesos de las muestras, tal vez para revisar temas cuando hay un desbalanceo en los datos. ¿Okay? Por ahora pues le vamos a meter el y de train y el y predecido de train. Le vamos a colocar los labels del clasificador. Listo. Y eso nos debería mostrar la matriz. ¿Sí? En este caso, fíjense que no, que nos da 967.0, 152.0. Ya les explico qué son esos números. Con el gráfico es más fácil entender, ¿vale? Entonces vamos a pintar con confusion matrix display. Esta confusion matrix display que recibe los labels y la matriz de confusión y los labels. Entonces la matriz de confusión la tenemos acá. Estaba yo por allá arriba. Es la matriz de confusión y los labels pues están en el clasificador. Ok. This.plot para pintarlo. Los formatos, el formato. Quiero que me muestre decimales. This.plot. Este plot. Labels. Tiene también CMap. Entonces CMap. Usemos el de siempre, el CVDIS. A ver cómo nos da. Me imagino que es así, ya lo debe pintar, ¿no? Algo le pasa con los labels. No le gustaron los labels.
así, display labels. Ok, entonces aquí nos pintó la matriz, pero nos pintó esta barrita de acá que nos dice, nos presenta la escala de colores que usa para colorear el recuadro con base en el número. Ok, eso se debe poder quitar. Color bar es con esta color bar. Entonces, color bar o al falso. Y plt.show y nos quitamos eso, listo, y pongámosle un título a esto, plt.title, matriz de confusión, los datos de train, estamos con train, listo. Pues copiémonos esta imagen de acá y tratemos de explicar qué es. Pues creémosle una nueva diapositiva. Listo, ya tenemos acá, ¿vale? Entonces, ¿qué terminan siendo esta matriz? Bueno, esta matriz nos presenta las salidas que predijo el algoritmo en este eje, en el eje X, y las salidas que predijo y las salidas reales en este eje de acá, en el eje Y. Entonces, estos 967 datos son datos que el algoritmo predijo como 0 y que realmente eran 0. O sea que estos son los verdaderos negativos. Estos son los famosos true negative. Entonces aquí nos aparecen los verdaderos negativos. Por aquí, por este ladito, pongamos esto en texto, el color del texto. Acá, texto, no. Esto debe ser el relleno. Bueno, no sé. Vamos a tener que dejarlo así. Estos son los verdaderos negativos. Y estos de acá son los verdaderos positivos. No se ve un RAW. Formato, texto. Color de la letra, vamos a ponérselo blanco. Ok, ahí lo logramos colocar, vale. Entonces estos de aquí son los que predijo como positivos y que realmente eran positivos, o sea, los verdaderos positivos. Estos de aquí serían valores que el algoritmo predijo como positivos, pero que realmente son negativos. Entonces estos son falsos positivos, los false positive, porque son predecidos como positivos, pero que realmente no lo son. Y así estos de aquí serían falsos negativos. ¿Listo? Entonces tenemos falsos positivos, falsos negativos, verdaderos positivos, verdaderos negativos. ¿Okay? Aquí. Vamos a... Aquí, ¿cómo le cambio el color a esto? No sé. Definitivamente toca por acá por el carácter, pero debe haber alguna forma diferente.
Entonces lo voy a poner blanco, aceptar. Entonces no quiero. Ahí no sé cómo le metí eso sin querer. Pero bueno, lo importante es que el algoritmo, pues los negativos los detecta muy bien. Los verdaderos negativos los detecta muy bien. Se equivoca porque algunos que son positivos los clasifica como negativos. Seguramente es porque el kernel que estamos usando es lineal, ¿vale? Entonces vamos a cambiarle aquí el kernel, ¿sí? Le vamos a colocar polinomial, ¿sí? Y vamos a volver a correr el algoritmo. Entonces lo vamos a volver a entrenar, vamos a volver a crear la matriz de confusión y ahí ya el algoritmo empezó a detectar variables. ¿Ven? Pues fíjense que nos encontró 37 de los la base de 30 tenía 152 instancias, ¿no? Entonces de las 152 instancias 37 las encontró como positivas, que realmente sean positivas, 3 que son negativas las encontró como positivas, 115 que no son negativos, o sea, 115 vinos buenos los clasificó como malos, ¿sí? ¿Qué puede uno empezar a hacer aquí? Pues empezar a cambiar el kernel, ¿sí? Empezar a cambiar el kernel, empezar a cambiar los parámetros, empezar a variar el costo, etc. Vamos a usar este. Este mejoró un poquito. Logró cachar uno que otro más. ¿Qué otra cosa puede uno hacer aquí? Uno también puede cambiar el threshold con el cual estamos decidiendo. Y eso definitivamente va a impactar acá, ¿ven? Entonces vean que con un threshold de decisión, clasificando con 0,4 cambia, y así sucesivamente. Aquí tenemos 55 que fueron evaluados como verdaderos positivos, es decir, 55 fueron predecidos como positivos siendo positivos. Esta es la base de train, pero como les dije al inicio, pues estos algoritmos hay que probarlos con los datos con los que no se entrenaron para poder tener una visión de cómo se comportan con datos nuevos, con datos que no fueron usados para entrenar el algoritmo, ¿sí? Entonces lo único que nos falta sería revisar esa parte. Entonces, para hacer esa parte, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es escalar los datos de test, ¿sí? Entonces nos vamos a ir acá, vamos a escalar nuestros datos de test, porque esos no los hemos escalados. Hay que escalar la base de test. Entonces xtest
ya escalado. Nosotros tenemos un escalador entrenado, es este scaler. Entonces vamos a usar ese scaler, vamos a transformar. Fíjense que aquí no usé fit transform, usé solo transform, ¿vale? Entonces de esta forma no ajusto el escalador y transformo los datos, sino con los datos, con el ajuste que ya le hice al escalador usando los datos de train, voy a escalar los datos de test. Entonces le coloco xtest, listo, y esto debería funcionar. Listo, ahí corrió. Vamos entonces a predecir nuevamente, pero ahora en vez de usar los datos de train vamos a usar los datos de test, y esta la vamos a llamar gtest, listo, y nos vamos a copiar el código de la matriz de confusión. Vamos a poner aquí y aquí vamos a usar gtest y gpretest, listo, y esto ya es, y esta es la matriz de confusión pero con los datos de test. Fíjense que cambia, los números cambian porque son bases de datos con diferente dimensión, ¿vale? Esta matriz de confusión, alrededor de esta matriz de confusión se crean variables de desempeño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se habla de de cuántos, por ejemplo, de estos positivos que fueron predecidos como positivos realmente son positivos, ¿sí? Y esas son métricas de desempeño, ¿sí? Entonces binary classification metrics. Entonces, con base en los componentes de la matriz de confusión nacen todos estos índices de desempeño para medir que también el algoritmo se está comportando. Entonces, como les decía, por ejemplo, existe la sensitividad o recall o tasa de verdaderos positivos, que lo que busca es medir de eso que el algoritmo calculó como positivos, qué proporción de los positivos es, ¿sí? Entonces toma los verdaderos positivos y los divide por los verdaderos positivos más los falsos negativos, ¿sí? Todas estas funciones ya deben estar en el scikit-learn, ¿sí? Entonces digamos que queremos calcular el recall, por ejemplo. Entonces aquí está el recall, ¿sí? Entonces uno lo tiene que traer desde la métrica de scikit-learn.metrics. Vamos a calcular estas métricas acá. Entonces from scikit-learn.metrics import, vamos a traernos el recall score, ¿sí? Y nos pide el verdadero y el predicho, ¿listo? Entonces vamos a calcular acá print con formato
el recall en train es recall score, los verdaderos y las predicciones. Entonces son los Y de train y los Y predecidos en train. Ok, acá nos faltó esto. Epa. Entonces ahí nos da, tenemos un recall de 36% en train. Vamos a formatear esto mejor. Pues aquí creo que es 2 puntos, coma, punto F, ¿será? Sí. Entonces de esta forma le estamos diciendo que lo aproxime a dos cifras decimales. Esto lo podemos multiplicar por 100 para que salga un porcentaje y aquí le podemos colocar por 100. Entonces tenemos un recall en train del 36.18% y en test del 26.15%. Aquí, cuando la diferencia es tan grande, puede haber un sobreajuste en el algoritmo. Puede ser que exista ese tipo de cosas. Y entonces ya toca empezar a jugar con el gamma, con el costo. Entonces si aquí colocamos un costo más grande, o sea, ya es un tema de ajustar el algoritmo. La diferencia sigue siendo grande. A ver, dio más grande, que a medida que agrando este costo empieza a ser más grande. Entonces pongámoselo menor, a ver si eso me ayuda. No mucho. Ya ahí es un tema de ir tuneando el algoritmo. Es probable que el algoritmo esté muy orientado, como la base está desbalanceada, a calcular o a sobreentrenarse para calcular la clase mayoritaria. Entonces, para poder mejorar estas cosas hay que balancear las bases, y bueno, ya es otros temas que podemos estar revisando luego. Bueno, entonces espero que les haya llamado la atención la sesión de hoy, que la hayan encontrado interesante. Creo que me alargué un poquito más de la hora, ya llevamos casi hora y media dándole a este tema. Espero que les haya sido de su interés y creo que por hoy vamos a dejar ahí en la sesión. Entonces, muchas gracias a los que nos estuvieron acompañando en la transmisión, las personas que se nos conectaron y que estuvieron por aquí acompañándome en esta sesión de hoy. Muchas gracias.